Soy una mujer albina con discapacidad visual justamente por el albinismo y tengo una baja visión muy severa, y eso me hace que, digamos, utilice mucha tecnología de apoyo para las personas con discapacidad visual, para las personas ciegas sobre todo. Cuando mi hijo nació, me dijo: ay, qué bueno que es hombrecito porque va a poder guiarte, acompañarte. Y yo dije: no, mi hijo jamás va a ser mi Lazarillo. Conozco la audiodescripción, el subtitulado descriptivo, y siento que acá en Perú faltaba. Nosotros empezamos a hacer muestras de cine y luego llegamos al Festival de Cine como un tema de protesta. Hola chicas, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy día tenemos con nosotras a Elizabeth Campos, que es secretaria general de la Unión Latinoamericana de Ciegos y además presidenta de la Comisión de Damas Invidentes en Perú. Ella ha estado promoviendo ya hace muchos años la inclusión. Vamos a hablar de un festival que se va a hacer justamente ahora, en el momento que estén viendo este video. Acaba de empezar el festival, así que también les vamos a hacer la invitación de que vayan al Accecine. Y si conocen a alguien con una de las discapacidades que iremos mencionando, que en realidad puede ir cualquier persona, es abierto a todo el público, pero digamos que este festival de cine está específicamente pensado en personas con discapacidad visual, con también personas que tengan discapacidad auditiva y que suelen no ser tomadas en cuenta en otros cines o cuando se proyectan otras películas. Muchas gracias por darte un tiempo en tu apretada agenda, Elizabeth, para estar aquí con nosotras. Muchas gracias por estar aquí contigo y que podamos conversar de tantas cosas y de cine. Sí, qué bonito lo que has hecho. Ya llegaremos a que nos cuentes bien cómo así surge esta idea, cómo te involucras tanto en este tema y en este festival. Pero primero cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres hoy día? Bueno, soy una mujer albina con discapacidad visual justamente por el albinismo, y tengo una baja visión muy severa, y eso me hace que, digamos, utilice mucha tecnología de apoyo para las personas con discapacidad visual, para las personas ciegas sobre todo. Ahora, cuando tú naciste, ¿en qué familia estabas llegando, no? ¿A qué familia llegaste? Cuando yo nací, es la sorpresa, es el enterarse, ¿no? Porque el albinismo solamente se da cuando papá y mamá tienen el gen, ¿no? Si no, no se da. Pueden ser portadores, pero no nace un niño, una niña albina, si los dos no son portadores. Entonces, claro, ellos eran portadores, pero no sabían. Y también se encuentran en un mundo lleno de gente, dos personas portadoras y nace un bebé albino. Sí, dos personas portadoras, incluso, por ejemplo, por el lado de mi mamá, la familia es muy blanca, de ojos de color claro, y por ahí un poco que lo veían natural, ¿no? Pero mi papá es del norte, es de Piura, un poquito más trigueñito, ¿no? También su piel un poco clara, ¿no? Canelita, pero más oscuro, ¿no? Entonces, el saber, el averiguar, y todos contentos, ¿no? Que a diferencia que en otros casos, en otras familias, cuando nace un niño o una niña albina, sobre todo, por ejemplo, cuando el papá, la mamá tienen piel oscura y no conocen del tema, pues hay mucha desconfianza, mucho maltrato hacia la mamá pensando de que el papá no es el papá, cuando en realidad pues es simple herencia. ¿Tus papás cómo toman, más que el albinismo, quizás que vayas a tener una baja visión? Mis papás desde el primer momento asumieron muchos cuidados, mucha atención, porque no solo es la vista, también es la piel, ¿no? El cuidado de la piel, el cambio de pañales, por ejemplo, para mi mamá fue muy traumático porque no podía estar yo ni 10 minutos con un pañal sucio porque se me irritaba la piel, se me dañaba la piel, ¿no? Entonces, mi abuelita, mi bisabuelita, mi papá mismo, toda la familia se involucró en ese primer año, ¿no? de cuidados, y siempre estuve en controles médicos, viendo de qué manera me ayudaban a proteger ese remanente visual que tenía, y a tratar de ayudarme a salir adelante, ¿no? A seguir adelante, en incluirme de una manera muy participativa, ¿no? En la familia y en la comunidad. ¿Tuviste hermanos?
Sí, tengo tres hermanos, perdón. Soy la mayor, ¿no? Y tengo 2 hermanas mujeres y un hermano que es el último, ¿no? ¿Tus hermanos, alguno de ellos tuvo tu misma condición? No, mis hermanos no tienen la condición del albinismo. Puede darse, pero en este caso no, en la familia solo yo. E incluso entre primos, entre familia, no hay, ¿no? El albinismo. Claro. Es algo muy único. Sí, es único y digamos, albino fue por parte de mi madre, mi bisabuelo, que sí lo tienen identificado, pero por parte de mi padre se sabe que está el gen, pero no lo tienen muy claro, ¿no? Claro, no se manifestó en otro No, familiar. tan cercano no. Cuando tú ibas creciendo, entiendo que el albinismo también pues tiene que o requiere muchos cuidados en la piel. Sí, requiere muchos cuidados, requiere, por ejemplo, ir a la playa controlando los horarios o controlando los tiempos, ir muy temprano o al atardecer, estar ahí, ¿no? O en cualquier actividad al aire libre, ¿no? Cuando íbamos por ejemplo, a los scouts o cuando íbamos a los diferentes espacios en que participábamos, pues siempre veían de tener esos cuidados conmigo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los scouts nunca me permitieron ir a un campamento que me hubiera gustado, ¿no? Pero no se pudo por el que era en la playa, cerca del mar y todo eso. Claro, estuviste en los Scouts. Sí. Bueno, los Scouts tienen una filosofía muy bonita, creo. Sí, muy bonita, y conmigo eran muy participativos, yo estaba en los juegos, aprendía, ¿no? Hacer los nudos con las cuerdas, ¿no? Hacer las señales de la clave Morse o las señales de bandera. O cuando jugaban vóley, digamos, yo sacaba, pero nunca podía responder porque no veía la pelota. Pero participabas igual de todas las actividades. Sí, o sea, no me quedaba a un lado, sino siempre era incluida. Qué bonito. Sí, yo creo que eso es importante porque muchas personas no viven eso. Sí, de hecho no todos tienen la misma experiencia. Cuando una persona nace con baja visión, no sabe realmente qué es tener una visión normal, ¿no? Una visión regular. Llega un momento en el que tú te das cuenta de que tienes baja visión, o sea, de lo que significa realmente esto. Sí, incluso, por ejemplo, ¿no? Mi hermana, que es un año menor que yo, ella ingresa al colegio un año antes, supuestamente para que me ayude, y ella leía la pizarra para mí, hasta que en algún momento la profesora dijo, no, hay que separarlas, porque una que yo estaba siendo muy dependiente de ella y otra que a ella no la dejaban ser, ¿no? Entonces es ahí donde recién empiezo a involucrarme digamos, en esa época habían colegios especiales para niños ciegos y conozco el braille y empiezo porque una dificultad que tenía, por ejemplo, era con la lectura, aun cuando prácticamente pegaba el libro a mi nariz para leer, pero más allá de una hoja o 2 hojas yo terminaba agotada, me daba sueño. Porque el albinismo te produce también el nistagmo, o sea, el movimiento es involuntario de los ojos y entonces mi cerebro al tratar de fijar la vista para leer me agotaba muchísimo. Claro. Entonces descubrir el braille, por ejemplo, a los 8 años para mí fue una novedad, fue poder leer tranquilamente, devorarme los libros y meterme a la cama, ¿no? Con un libro en braille, apagaban la luz y yo estaba leyendo. Y eso fue, o sea, aun cuando tenía mucho remanente visual, por ejemplo, para mí el braille fue un descubrir la lectura, ¿no? El descubrir los libros, las historias y atraparme con ese gustito, ¿no? Por supuesto, creo que el braille es maravilloso descubrirlo, sobre todo si, bueno, tú en tu caso lo descubriste muy joven, hay personas ciegas que lo descubren más grandes, pero también creo que aprenderlo desde niño es una gran ventaja. Sí, porque sobre todo desarrollas el tacto y el braille es muy sencillo, digamos, los profesores lo pueden aprender a leer con la vista y lo aprenden muy rápido porque es tipo un código binario, si aprendiste las 10 primeras letras, las 10 siguientes y todos es mucho más sencillo, ¿no? Porque es agregar el punto 3 y luego el punto 6 y ya tienes todo. Y los signos, y incluso los signos matemáticos y la estenografía, que es lo que sería la taquigrafía en tinta, o sea, las abreviaturas, ¿no? Porque el braille ocupa mucho espacio. Pero es eso, ¿no? Entonces,
el leer pequeña me ha permitido leer de manera fluida. Claro. No tengo una lectura tan rápida porque tampoco es que lo haya usado mucho, porque combinaba también con el apoyo visual, pero es eso, ¿no? Es reconocer que el braille es importante. Y aquí te quería hacer un comentario que a mí me dio mucha pena, que cuando llegan las nuevas tecnologías, llegan los lectores de pantalla, algunos profesores sin discapacidad visual empezaron a dar una corriente como que el braille pasó de moda. Como si fuera una moda. Sí, y no es así. Incluso yo en una conferencia internacional en Caracas, el 2001, con una profesora, pues yo le dije, pues si ya el escribir a mano pasó de moda, ¿por qué a los niños que ven le siguen enseñando a escribir con el lápiz? Por supuesto. ¿No? Entonces, eso es el braille para nosotros, el poder leer, el poder escribir y el poder leer lo que nosotros mismos escribimos. ¿Tú estabas en un colegio regular o en un colegio especial? Estuve en primaria en un colegio especial, ¿no? Y luego ya pasé a un colegio regular y fue muy difícil porque el entender la baja visión es más difícil. Hay veces el ayudar, el recibir a un estudiante ciego es más fácil que a un estudiante con baja visión, porque pensaban que poniéndote en la primera carpeta, ya, listo, ya te ayudaron. Claro. Y yo nunca vi la pizarra porque como la luz me ciega, yo jamás vi, y en los colegios las ventanas son muy grandes, ¿no? Entonces eso me hizo buscar, incluso irme a Arequipa a estudiar en un colegio para ciegos que todavía había en Arequipa secundaria, y separarme de mi familia y imponerme, ¿no? Porque mi mamá no quería, me decía incluso, si ya no quieres estudiar, quédate en casa, pero no, yo sí quería estudiar. O sea, en primaria tú fuiste a un colegio donde ya te enseñaron el braille, un colegio especial para personas ciegas exclusivamente. Sí, en ese tiempo era para personas ciegas. Ahora ya no, ahora los chicos van a la inclusión, incluso desde inicial, y va el apoyo al colegio. Ok. No, ahora es distinto, pero en esa época era solo para personas invidentes. Sí. Y luego, para entrar a secundaria, ya no continuaba este colegio. Ya no continuaba en primaria. En Lima ya se estaba implantando un poco lo que era la integración, que era que el estudiante iba al colegio regular, pero no iban los apoyos. O sea, ahora sí se está trabajando la inclusión, ¿no? Por eso claro. es distinto. Yo me tenía que adaptar en lugar de que el colegio se adapte a mí. Claro. ¿Y lograste irte a ese colegio en Arequipa? Sí, me fui a Arequipa, llegué un mes después, igual como me esmeré, saqué el segundo puesto, ¿no? En el colegio, porque yo decía, siempre me ha gustado, ¿no? Ser rebelde y tratar de lograr los primeros puestos. ¿Y te fuiste sola para allá? Sí, mi mamá me llevó, me dejó en el internado del colegio. O sea, yo sé que para ella fue muy duro. Sí, debe ser, ¿no? Para mí una felicidad. Pero bueno, ellos me enseñaron a ser rebelde y se tenían que aguantar. Bueno, ¿cómo describirías que era tu personalidad en toda esta etapa en la que ibas en el colegio? ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo se fue formando? Nunca me gustaba que me digan no puedes. Me gustaban los retos, ¿no? Cuando... Por ejemplo, en matemáticas con los chicos, nosotros hacíamos la matemática en el cubaritmo, es como una cubetita de los hielitos y con unos tipo daditos, se hace el braille, ¿no? Las operaciones matemáticas y hay veces corríamos donde el profesor para que nos revise y yo quería siempre ser la primera. No, eso siempre he sido así muy competitiva. ¿Y cómo era tu relación con tus hermanos? ¿Ellos también eran protectores o ellos no veían la discapacidad? No, el trato de mis hermanos era muy natural. Incluso con mi hermana Marlene, ella que nos llevamos un año más, nada más, pues muchas veces hacíamos las tareas en la casa juntas, coincidíamos, ¿no? Un poco. Y ella también empezó a grabarme, hay veces, ¿no? Cuando ya tenía los textos en tinta, por ejemplo, ella me grababa en cassettes en esa época y yo podía así escuchar los libros, ¿no? Ah, ella te los grababa. Sí, o en algunos casos era su voz. Era su voz. Mi mamá me leía para mí porque, por ejemplo, yo no era mucho de estudiar en el internado en las tardes. Yo decía, no, yo atiendo en la clase y eso me basta. Y como era de monjitas, ellas pues veían mal que uno esté durmiendo en el pasto mientras el resto estudiaba.
y recuerdo mucho la Madre María Gracia, una monjita ciega, me enseñó a tejer, ¿no? Entonces ella dejaba del grupo y se venía conmigo y me enseñó a tejer a crochet vestiditos para mis muñecas, cosas así, ¿no? Entonces yo empecé con el tejido y me gustó muchísimo, y en mi casa mi mamá me leía los libros de tejido y yo tejía, ¿no? Entonces eso era muy bonito, ¿no? Mi familia me apoyaba en lo que yo quería hacer. Qué bonito. Y además que tuviste la posibilidad y el apoyo de tus padres, que imagino que debe ser muy difícil dejar a tu hija tan chiquita en un internado, pero sí era lo que tú querías. Sí. Y creo que también, pues, te ayudó a ser quien eres hoy día y aprender las cosas que aprendiste. A veces el desprendimiento es un acto de amor muy grande, ¿no? Sí, y me gustaba bailar. Por ejemplo, con mi hermana en un verano aquí aprendí, no sé si la película, ¿no? de John Travolta, de Gris, de Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Yo aprendí aquí en Lima a bailar, a hacer todos esos pasos, y en Arequipa mis compañeras en lo que era la sala de planchado, un cuarto así, nosotras nos encerrábamos ahí para que las chicas también aprendan a bailar. Qué lindo. No, y así, porque, o sea, hacíamos diferentes actividades y en todo teníamos que participar. Una vez que sales del colegio, ya cuando empieza uno la vida adulta, tiene que elegir algo a qué dedicarse, ¿no? O algo que hacer, algo en lo que quiere desarrollarse. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Tú qué querías hacer? ¿Qué ideas tenías? Bueno, yo había visto ya a muchos compañeros estudiar telefonía y trabajar en centrales telefónicas, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, me gustó mucho la atención al público y, bueno, primero me enamoré, me casé muy joven, ¿no? Incluso mi papá, renegando, tuvo que firmar el permiso porque yo me quería casar. ¿Te casaste antes de los 18 años? A los 17 años. ¡Wow! Sí, a los 18. ¿De quién te enamoraste? Del hijo de uno de mis profesores. y bueno, tuve a mi hijo a los 18 años y al segundo a los 24 y empecé ahí con el primero me hicieron cesárea y nuevamente los cuidados de que no hagas esto, no hagas aquello. Y yo me aburría en la casa, entonces me puse a estudiar repostería, me puse a hacer así algunas cosas y luego estudié, ¿no? Para ser operadora de centrales telefónicas. Ok, pero entonces tu vida adulta, digamos que empezó con la maternidad. Con la maternidad, con la vida de hogar, ¿no? ¿Y cómo y era? luego continuar, ¿no? Seguir adelante, querer trabajar y querer hacer cosas. ¿Cómo era el tener hijos tan joven y quizás con esta discapacidad visual, ¿no? Porque igual uno tiene que cambiarles el pañal y hacer pues ciertas funciones que requieren adaptación. Sí, igual, por ejemplo, siempre me ha gustado informarme, ¿no? Entonces empecé, cuando iba al hospital, ¿no? Al Rebagliati, empecé a comprar esas revistas del cuidado de tu bebé, de cómo iba avanzando incluso la maternidad, y mi mamá, cualquiera de la familia, ¿no? Me leía, siempre me leían y yo estaba así informada. Luego quise participar en todo, por ejemplo, estuve en la psicoprofilaxia, siempre he sido de enseñar a los maestros, ¿no? Para que me enseñen a mí, y eso me permitió participar, ¿no? Siento que en el Hospital Rebagliati tuve toda la aceptación, ¿no? El reconocimiento, y eso fue fundamental, ¿no? Para mí. Claro. ¿No? El poder aprender también cómo es un parto, aprender sobre la lactancia, todo sobre el cuidado, porque yo sí he cuidado a mis hijos, he sido quien ha tomado decisiones por mis hijos, ¿no? También el papá, pero en eso yo he sido muy, muy mandona. ¿No? ¿Te gusta tú tener el control de los niños? Sí, cuidarlos, ver su desarrollo, porque incluso a mí me impactó que una señora, cuando mi hijo nació, me dijo: ay, qué bueno que es hombrecito porque va a poder guiarte, acompañarte. Y yo dije: no, mi hijo jamás va a ser mi Lazarillo, ¿no? Y eso, y yo sí caminaba con el bastón, era independiente y era yo quien lo atendía a él. Claro. ¿No? Porque eso no me... Hay personas que hacen eso, ¿no? Que están con sus hijos como sus asistentes, y yo siento que esos niños son muy tristes, que no viven su niñez. Claro. Existe esa figura, ¿no? Existe muchísimo y es lamentable. Pero también quizás los niños naturalmente, cuando ya crecían un poco, pues quizás te ayudaban a hacer algunas cosas.
Es que te ayudan, Uh-huh. de forma O sea, a natural, cualquier persona igual. te ayudan. Y eso, por ejemplo, yo tuve una experiencia con mi nieta, el 2011 creo que fue que salgo yo de licencia médica porque se dañan las córneas y tenía muchos dolores en la vista, Okay. ya no pude trabajar. Y la empecé yo a llevar al nido, porque la mamá empezó a trabajar y el nido estaba a 1.5 cuadras de mi casa. Y el primer día que llegamos, un escándalo, un drama, lo llamaron a mi hijo, llamaron a la mamá, que ellos no se hacían responsables si a la niña le pasa algo. Wow. Y mi nieta le dijo a la profesora, pero Miss, ¿qué se preocupa? Mi mamá Liz me cuida y yo la cuido, las dos nos cuidamos. Uh-huh. Y era eso, ¿no? Y igual con mis hijos, yo cuidarlos, Claro. ¿no? Porque ellos eran pequeños. Y estar pendiente porque, por ejemplo, sobre todo mi nieta tenía la costumbre de caminar conmigo con los ojos cerrados. Porque ella decía, nosotras somos iguales, ¿no? Qué Y tierna. entonces eso, tenía que estar ahí cuidándola. Pero claro, de hecho, qué triste que en el nido la hayan llamado por esto, porque en un mundo que se supone que cada vez conoce más, que es más abierto, donde hay más información, hay muchas personas aún Mucho prejuicio. que no siguen, mucho prejuicio, que no aceptan o que les cuesta aceptar que las discapacidades no los hacen así. Pues en realidad el mismo nombre de discapacidad puede sonar mal, pero no es que te hace menos capaz, solo que encuentras otra forma de hacer las cosas. Sí, es que es eso. Justamente la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida y ya, o sea, puede ser producto de alguna enfermedad en muchos casos, digamos una secuela, una consecuencia, pero no más. Uno sale adelante, uno sigue adelante y es ilógico, ¿no? Si ya había llegado hasta el nido con la niña, no había problema Claro. y estaba muy cerca de casa. Y así como fuiste madre joven, también fuiste abuela joven. Sí, también, también. Después, bueno, estudiaste telefonía. Uh-huh. Algo que hoy día ya como carrera sí creo que no existe, pero que en esa época era... Ahora se está dando más en los call centers, ¿no? Sí, ahora es más como un call center, ¿no? Uh-huh. En esa época pues era todo otra dinámica para hacer las llamadas y esto. ¿En qué momento es en el que empiezas a involucrarte más ya con estos grupos de personas ciegas o a conocer más personas o a querer hacer algo? Porque yo creo que tú has hecho mucha acción, mucha labor para hacer que las herramientas sean mejores. Bueno, toda mi vida, desde el colegio que he sido alcaldesa escolar y qué sé yo, ¿no? Siempre he estado involucrada en hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y siempre en tratar de promover la inclusión. Incluso, por ejemplo, yo estudié telefonía, pero mi tipo de trabajo en realidad era lo que ahora es un call center, Uh-huh. porque trabajé en la empresa del agua y luego en una empresa de transportes. Incluso cuando salgo de la empresa del agua fue cuando llegaron las computadoras y dijeron, no, las personas con discapacidad no van a poder. Cuando nosotras en realidad ya habíamos seguido un curso en el centro de rehabilitación, un curso con profesores de Senati, con metodología de Senati, y yo sabía manejar la computadora, incluso sabía hacer pequeñas programaciones. Pero esa fue la excusa para despedirnos, ¿no? Porque fue un grupo grande de personas con discapacidad visual que fueron despedidas, ¿no? Y para mí fue el pretexto, pero incluso por eso yo ingreso a una empresa de transportes a trabajar, porque querían que trabajemos justamente en atención al cliente en la computadora, ¿no? Ellos sabían que las personas con discapacidad visual tenían, digamos, muchas condiciones para este tipo de trabajo. Y empiezo y yo, aun cuando el sueldo no era muy bueno, ¿no? Yo dije, no, voy a trabajar porque quiero demostrar que sí puedo hacer lo que dijeron que no. ¿No? Entonces, y me quedé en la empresa, trabajé 14 años con ellos. Fue una cosa muy linda, ¿no? Porque me gustaba siempre conversar con la gente. Yo no he sido vendedora, yo no me considero vendedora, pero siempre estuve en el primer puesto en el ranking porque se quedaban conmigo los clientes difíciles. Los clientes de reclamos se quedaban conmigo y solo querían que yo los atienda, ¿no? Entonces eso hacía que yo venda sin querer. Claro, ¿no? Y que tú los retengas. Los retenga y tenía muy, muy buenos clientes y entonces ya por correo electrónico, por
diferentes medios yo ya tenía paquetes que tenía que vender, ¿no? En un momento, mientras mis compañeras estaban tranquilas porque de repente la línea telefónica se cayó o qué sé yo estaba ahí llenando buses porque había recibido algún correo electrónico y estaba vendiendo, ¿no? Paquetes completos. Claro, imagínate. Lo bueno es que ahora hay cada vez más adaptaciones, inclusive, sí. para las computadoras. Bueno, las computadoras y la tecnología han cambiado, pero también creo que muchas han intentado ser adaptables, o sea, para diferentes discapacidades. El detalle es que se cumplan los criterios de accesibilidad web, porque el lector de pantalla es una maravilla, es súper potente, pero también la web tiene que ser accesible. Ya, eso ya depende de la empresa que crea la web. De la empresa y de que simplemente a la hora que están haciendo el desarrollo web, la creación de la página, pues no le den omitir a la accesibilidad, porque sí está ahí. Pero muchas veces no saben qué es y le dan omitir. ¿Cómo qué criterios tienen que tener en cuenta? Tiene que tener una estructura, o sea, tiene que tener los enlaces con etiquetas para saber a dónde te lleva, tener encabezados, o sea, el H1, H2, H3, bien determinando cada sección, tener botones etiquetados, tener texto alternativo en las imágenes, un texto alternativo en los videos, ¿no? O sea, que tener toda esa información. Cumplir con criterios de accesibilidad que ya están, hay todo un desarrollo web y no omitirlos. Pues. Y no omitirlos, sí. Ahora, en tu vida temprana tuviste mucho contacto con otras personas con discapacidad visual. Sí. ¿Cómo fue en tu vida adulta? Entiendo que al trabajar en este primer lugar en el que trabajaste también habían otras personas con discapacidad visual. Sí, también habían otras personas con discapacidad visual y habían de todo tipo de personas, incluso algunos que usaban su discapacidad para llegar tarde, para ausentarse o qué sé yo, ¿no? Y eso no es así. Y era una pena porque al principio empezamos un grupo pequeño donde asumimos el reto y hace que la gerencia general, que la presidencia del directorio decida que todos los puestos de comunicaciones se cubran por personas con discapacidad, gracias al esfuerzo del primer grupo. Claro. Y luego ya el resto no ayudó también, ¿no? Eso también influyó para nuestro despido. Claro, porque al final un buen trabajo le abre puertas a otras personas con discapacidad también. Sí, pero tienen que ser conscientes. ¿En qué momento empiezas ya a involucrarte con estas agrupaciones o asociaciones como la Unión Latinoamericana de Ciegos o la Comisión de Damas Invidentes? A finales de los 90 nos juntamos amigas, porque siempre estaba yo relacionada, ¿no? Con amigas, amigos, con discapacidad y sin discapacidad. Pero en el 98 decidimos fundar esta organización de mujeres, justamente porque una amiga había ido a un encuentro latinoamericano de mujeres con discapacidad visual y eso nos motivó, ¿no? A empezar. Yo ingreso al año siguiente, el 99, ¿no? A la asociación ya de manera formal y de ahí para adelante hemos estado trabajando muchos temas con la Unión Latinoamericana de Ciegos, incluso en temas de educación superior, testeando cursos, apoyando para que se promueva la inclusión en diferentes temas, ¿no? Incluso el deporte, por ejemplo, también me ha gustado muchísimo. Siempre me gustó desde niña el ciclismo. En algún momento he participado en estos, no campeonatos, sino más bien estos eventos de ciclismo que hay, ¿no? Y estas bicicletas tándem con otra persona de apoyo, ¿no? Claro. ¿Cómo son las bicicletas tándem? Las bicicletas tándem son mínimo de 2 personas, porque hay mucho más largas. Entonces, en la parte de adelante, el que maneja la bicicleta es un guía que no tiene discapacidad visual y uno va en la segunda parte, digamos, pero no es el asiento de acompañante, sino tiene también el timón para que te agarres y tiene también los pedales. Claro, ok. ¿No? Y entre los dos. Entre los dos, ¿no? Porque incluso recuerdo cuando hemos hecho acá los 25 kilómetros en Lima, nos decían otras personas que iban ahí en el mismo circuito, no vale, es con apoyo.
Pero hay más grandes, hay de 3, Wow. hasta de una amiga en Estados Unidos me dice que ella subió una bicicleta que era para 6 personas. Wow, 6 Larguísima. personas larguísimas, sí. Sí, Pero sí, siempre hay formas de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? sí. ¿Cómo descubriste el ciclismo? Como te digo, desde niña me gustó. Yo Sí. me caía, estaba una semana con descanso médico y luego volví a la bicicleta porque yo nunca veía los huecos, no veía los rompemuelles, entonces en algún momento me iba al suelo. ¿Sabías que muchas de las historias que aparecen en el podcast es gracias a que se animan a escribirnos y tienen la valentía de venir a compartirlas? Si crees que tienes una historia que merece ser contada y que tu experiencia podría servirle a alguien más, te invito a llenar el link que está en nuestra descripción. Y ojalá podamos tenerte pronto aquí, haciendo catarsis con nosotras. Ahora, tú siempre tuviste baja visión, lo que significa que ves con mucha dificultad. Sí, y sobre todo la ceguera en espacios al aire libre, cuando hay Claro, sol. cuando hay sol. no Que es veo donde nada. normalmente se suele hacer ejercicio. Sí, Ahí es sí, donde sí. se te dificultaba más ver. Sí, pero igual lo hacía. ¿Tú ves mejor en lugares oscuros? Así es, en la noche, en lugares cerrados, ¿no? Con una luz tenue veo un poco mejor, ¿no? No veo bien, pero veo un poquito. ¿Y con los años esto ha ido cambiando o siempre se ha mantenido igual? Se ha mantenido, Ujú. quizás ha disminuido un poco más la agudeza visual, pero muy poco. Pero, digamos, con las tecnologías se abrieron puertas, ¿no? Porque uso el Zoom en la computadora, uso el lector de pantalla, ¿no? Y eso me ayuda muchísimo. Ahora, Y, ¿por qué tuviste que realizarte un trasplante de córnea? bueno, es que el 2010, 2011 estuve expuesta, ¿no? Muy cerca a una construcción en el trabajo que a nadie más le afectó, pero a mí sí por el tema del albinismo, ¿no? Los tejidos son más sensibles, más delicados. Entonces tuve la queropatía bullosa en los 2 ojos y eso son como unas ampollitas, ¿no? En los ojos y eso me producía muchísimo dolor. Además que se empezó a nublar, ¿no? A nublar, porque ya era como si tuviera mucha neblina, una tarde de demasiada neblina donde ya no veía, ¿no? Algunos colores ya no reconocía y cosas así, ¿no? Como que fueron desapareciendo las cosas por la neblina, ¿no? Y eso lleva a que el 2015 me hagan un trasplante de córnea, incluso me operen de catarata, porque también tengo catarata, que también esto ha llegado ya con el tiempo, y vuelva a limpiarse, ¿no? Es como que se Claro. limpió la ventana. Claro, claro. Sí. Porque esto, imagino que todo esto afectaba de por sí ya la baja visión que tienes. Sí, afectaba eso, me aumentaba la sensibilidad a la luz, o sea, tenía mucho dolor cuando había mucha luz, ya ni siquiera los lentes oscuros me ayudaban y bueno, eso fue. Y ya, digamos, me han hecho el trasplante solo de la vista izquierda, la derecha ya no veo prácticamente nada, veo bultos, cosas así nada más, ¿no? Pero con eso me ayuda un poquito. A lo largo de tu vida, ¿cuáles crees que han sido los comentarios de externos más frecuentes que has escuchado alrededor? Bueno, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? que a mí me llamó mucho la atención, que subo al transporte público, me ceden el asiento, yo me siento y empiezo con el teléfono a responder el WhatsApp o a leer cosas, qué sé yo, ¿no? A hacer cosas y estoy con el audífono. Entonces, recuerdo una señora muy cerca dijo, molesta, ¿no? ¿Cómo está usando su teléfono? O sea, que se hace la ciega, que estoy usando el bastón por gusto. No, y eso, la verdad que me dio risa. Más que cólera, me dio risa, ¿no? Y luego gente que siempre encuentro, ¿no? En la calle que te ayudan, que te comentan cosas, que te dicen, que te dan ánimo, ¿no? O gente que te dice, recuerdo, hay personas de estos grupos religiosos que me perseguían. Me acuerdo una señora para darme su atalaya, creo que de los testigos de Jehová. Y yo estaba apurada porque me iba al trabajo y a mí no me perdonaban la tardanza por la discapacidad. Si yo tenía tardanza, la tenía. Y tanto y tanto no me dejaba caminar que agarré y me detuve y le digo, si lo que me va a dar está en braille, se lo recibo. Si no, no pierde el tiempo. Y así me dejó.
¿no? Y es eso. O tenía gente que, por ejemplo, yo iba a la carretera central en Santa Anita, por el puente de Santa Anita, gente que cruzaba la pista para ayudarme, que siempre estaban ahí para ayudarme. Incluso gente que yo creo que eran estibadores, que subían a los camiones para luego descargar la madera que llegaba de provincias. Y en algún momento, por ejemplo, una compañera me dijo, ese que te ha ayudado a cruzar, como que a ella le había robado su cartera, qué sé yo. Y yo le decía, es que cuando yo llego están en su hora de descanso. Y nunca me han robado. ¿Te has encontrado con amabilidad en la calle? Por ejemplo, esto de ayudarte a cruzar o preguntarte si necesitas algo. Sí, he encontrado mucha amabilidad, mucha ayuda. Y también he encontrado gente que me dice, disculpe, estoy apurada. Y yo decía, el tiempo que perdió en decirme ya hubiéramos cruzado. ¿Cuál crees que es la forma correcta de alguien acercarse a una persona invidente a preguntarle si necesita ayuda? Yo creo que el lenguaje natural. Lo principal es eso, no tener miedo de las palabras, no tener miedo a abordar a una persona porque luego si otra te dijo que no necesito ayuda, porque efectivamente no siempre necesitan ayuda. Siempre necesitamos ayuda. Exacto. ¿No? Entonces, el trato natural es la base. Luego, no me lleven por delante, siempre es importante que me den el brazo y yo me tomo del brazo y camino con la persona, ¿no? ¿No? Claro. Darme algún contexto o que no me digan levanta el palito, porque de todas maneras el bastón me está ayudando y encuentro algunos obstáculos y no de que me avisen del hueco de que ya me metí, que voy a salir. Sí, bueno, igual nuestra ciudad no es la ciudad con mejor adaptabilidad, en realidad. Hay muchas cosas que faltan, el transporte también es un problema. De hecho, nada de esto creo que se hace pensando en las personas con discapacidad, sino que en muchos casos las personas con discapacidad, como pueden, se adaptan a lo que ya existe. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el transporte público, con hacer trámites, las cosas del día a día? Estamos mejorando muchísimo. Por ejemplo, no sé si has visto en Lima, tenemos pisos podotáctiles en algunos lugares. En Miraflores hay bastantes pisos podotáctiles. En Miraflores, en el Metropolitano, en algunos sitios, ¿no? En algunos. Entonces, eso nos ayuda, ¿no? Nos da información. En algún momento han querido poner señalética en braille, pero lo ponen tan alto que es por gusto. Claro. O sea, la señalética es muy importante, pero también la ubicación es importante, ¿no? Igual el encontrar, el pensar en todos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces he visto que ponen, en el centro de Lima estaban cambiando pisos poniendo laja, algo así, como que era con muchos baches y yo digo, no están pensando en las personas con discapacidad física que vienen en silla de ruedas. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, la ciudad tiene que ser amigable para todos. ¿Crees que han cambiado en estos años? Estamos mejorando. Esto es bueno. Normativamente, el Perú es una maravilla. ¿Por qué? Porque la ley 29973 es una ley de avanzada, muy, muy alineada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos una norma técnica A120 que te habla de toda esa accesibilidad arquitectónica. Tenemos los lineamientos de accesibilidad web que te hablan de toda la accesibilidad web. Y así, diferentes instrumentos que nos ayudan. El Perú ha sido reconocido por el tema, por ejemplo, de la capacidad jurídica. ¿No? Fue felicitado por eso, porque el 2018 modificamos el Código Civil. Ya retiraron el pedido de testigo para las personas ciegas, porque la tecnología hoy día nos ayuda. O sea, si yo tengo que firmar una escritura pública en una notaría, no necesito que me la lean. Yo la leo con el dispositivo. Claro. Antes requerían a alguien que esté que nos lea a su lado. Y teníamos que pagar, porque también eso cuesta más. Imagínate. El testigo a ruego significa que pagas doble firma. Claro. Esto es a un nivel de normativa. De normativa. Falta la toma de conciencia. Muchos notarios todavía no saben que su ley ha sido modificada en el 2018. Wow. Hace 3 semanas creo que estuve peleando ahí en una notaría, explicándoles que ya había cambiado. Que ya había cambiado. Creo que ha sido un cambio que se está dando de a pocos. Yo siempre espero que mejore, pues no que se acelere. Por ejemplo, algo que he llegado a ver en otros países que acá no se aplica en casi ningún lado son los semáforos con sonido.
los pisos podotáctiles en todos lados, ya no solo en ciertos distritos. Sí, los semáforos con sonido o los semáforos con botón. Con Porque botón. con el botón tú puedes pulsarlo y saber cuándo cambia. Y esto no solo para las personas con discapacidad visual, sino también para los adultos mayores, porque cuando tú pulsas el botón dura un poquito más de tiempo ese cambio, ¿no? Entonces, un adulto mayor necesita más tiempo para cruzar, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Son pequeñas cosas que se pueden hay mucha ir tecnología. implementando. Hoy, para seguir llegando a más personas, a más hogares, contando más historias y compartiendo más fuerza y resiliencia, las quiero invitar a unirse al canal y así ayudarnos con esta misión. Además, estamos preparando cosas muy bonitas para nuestros miembros. Ahora sí, sigamos con el video. Tú eres también muy conocedora de la tecnología que ha salido hoy día. ¿Cuáles crees que son las herramientas más útiles? Ahora hay de todo, incluso la inteligencia artificial te ayuda, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, en mi casa, tú veías que el reloj es parlante, ¿cómo se llama? La balanza para la cocina es parlante y cosas así, ¿no? O el termómetro para tomar la temperatura a los niños también habla. Claro, ahora todo habla. Sí, se puede tener todo, desde para medirse la glucosa, para medirse el oxímetro, ¿no? En pandemia que usábamos, también hay parlantes, ¿no? Y la IA ahora que te puede describir, ¿no? Hay muchas apps que usamos nosotros para movilizarnos, para trasladarnos y está la inteligencia artificial que nos ha ayudado muchísimo también en eso. Algo en lo que quizás no había tanta accesibilidad, no sé si por eso es que te metes de lleno a este tema, es el cine. ¿O cómo llegas tú a involucrarte con el cine? Primero sé de la audiodescripción por amigos, por estas listas de correos donde uno intercambia información. Conozco la audiodescripción, el subtitulado descriptivo y siento que acá en Perú faltaba. Incluso cuando se estaba preparando la ley 29973 del 2012, en las mesas de trabajo se aportó sobre este tema, pero cuando pasa la revisión por los diferentes sectores, alguien no supo lo que era y borró la audiodescripción, ¿no? Entonces, por eso aquí en Perú nosotros empezamos a hacer muestras de cine y luego llegamos al Festival de Cine como un tema de protesta. Como un tema de protesta. Que sepan, esto existe, esto está y no tienen por qué negarnos, ¿no? Porque ¿no? debería haber en los cines una opción autodescriptiva. Sí, la audiodescripción es una voz en off que describe todo lo visual para las personas ciegas y el subtitulado descriptivo que te describe sonidos y te da los personajes, los diálogos en diferentes colores por los personajes principales sobre todo, y te permite seguir toda la película, ¿no? En igualdad de condiciones. Claro, esto para personas con discapacidad auditiva. El subtitulado descriptivo para la discapacidad auditiva y la audiodescripción para las personas con discapacidad visual. Claro. ¿No? Incluso hay herramientas para que, digamos, en una sala de cine donde no todos necesitan esta ayuda, solamente a quien lo necesita se lo das por un circuito cerrado o por un equipo, por un dispositivo como Dolby Dash que estamos presentando también en el festival, ¿no? El día 22 vamos a hacer un conversatorio, vamos a hablar de derechos, cultura y cine, ¿no? Entonces ahí vamos a presentar este dispositivo que se usa ya en otros países, donde, digamos, en el posavasos, ¿no? En la sala de cine lo colocan y yo como persona ciega uso los audífonos o una persona sorda usa, es como una pantalla de una tablet y ahí va saliendo el subtitulado. Ok, entonces ya en una sala de cine pueden, o sea, sin necesidad de que toda la película sea con audio descriptivo, pueden ir a verla. O pueden pueden participar personas con distintas discapacidades. Porque claro, quizás algunos no quieran, o personas sin discapacidad quieran escuchar la audiodescripción. Sí, quizás algunos no quieran porque de repente para ellos es mucha información porque lo están viendo. Claro. Pero también hemos visto que con esta experiencia del Festival de Cine, de Accecine, hemos encontrado que a los adultos mayores también los ayuda a comprender mejor la película. Claro, de hecho. ¿De dónde nace esta idea? ¿O de qué organización lo viste tú? ¿Qué grupo de personas se juntó? Somos un grupo digamos, el cine lo movemos un grupo de amigos con y sin discapacidad, digamos, cinéfilos, apasionados por el cine, ¿no?
Y nos hemos conformado como una organización que se llama HAPI, Junta de Apoyo para Personas Invidentes, ¿no? Porque, y trabajamos aquí sobre todo temas culturales, ¿no? Empezamos con las personas invidentes, pero luego hemos incluido la discapacidad auditiva, ¿no? Claro. Y Collecting Media, que es una empresa que trabaja mucho el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces juntos empezamos ese proyecto, ¿no? Nació Accecine. ¿Hace cuántos años existe Accecine? Accecine nació el 2018, la idea, que la presentamos a los fondos concursables del Ministerio de Cultura, y el 2019 nació el primer Accecine, ¿no? O sea, ya esta viene a ser su séptima edición. Sí. Qué increíble. ¿Y encontraron apoyo? Sí, hemos encontrado mucho apoyo. Ahora incluso nos acompaña el Centro Cultural y desde el primer momento, ¿no? El Centro Cultural de España, la Universidad Continental y diferentes empresas pequeñas, ¿no? Que siempre están con nosotros ayudándonos, de tal manera que tenemos esa experiencia de cine, ¿no? Y también hacemos talleres formativos, ¿no? Hemos hecho también capacitaciones, hemos hecho masterclass, conversatorios, porque siempre creo que además de llevar el cine como ocio, también hay que hablar del tema, ¿no? Porque nos tienen que reconocer y nos tienen que dar nuestros derechos, ¿no? Claro, lo ideal sería que en todas las salas de cine exista la opción. Sí. No en el solo cine y en el teatro, porque estas teatro. herramientas también son para el teatro. Este año, ¿qué tienen planeado para Accecine? Que empieza el 18 de noviembre, del 18 al 23. Este año, bueno, tenemos funciones en Lima y en regiones, ¿no? Tenemos funciones descentralizados en Lima, o sea, vamos a estar en varios espacios. Vamos a estar en el Centro Cultural de la Universidad Cayetano, en Miraflores. Vamos a estar en el Centro Cultural de San Borja. Luego vamos a estar en la Huaca Pugliana, ¿no? Y también vamos a tener funciones, digamos, que son con invitación, que es para niños específicamente, ¿no? En Piura, en Trujillo, en Cusco y en Lima, ¿no? En Lima incluso en varias sedes, porque Lima es enorme. Claro. ¿No? Y la última función, la clausura, la vamos a hacer el día domingo, con una función también en cine para adultos mayores. Ay, qué lindo. ¿No? Y este año estamos también abriendo ese público de manera especial, ¿no? Adultos mayores, porque en el adulto mayor ya de por sí está la discapacidad visual, o sea, sobre todo la baja visión. Y, ¿no? también la auditiva, creería. Y también la auditiva, sí. ¿No? Entonces, estamos en eso también. Vamos a estar en San Juan del Lurigancho, ¿no? En un parque. Luego en Piura, por ejemplo, vamos a estar en Sullana y en Chulucanas. Luego vamos a estar en Chimbote también con una función abierta para todo el público. En Ayacucho y en Cusco también vamos a tener varias funciones en la Organización de Ciegos, en UCRI, y también en un centro cultural, ¿no? Con apoyo de la DDC, ¿no? De la Dirección Descentralizada de Cultura. Vamos a estar así, ¿no? En diferentes lugares. Y el día 22 vamos a tener un conversatorio en el Centro Cultural de la Universidad Católica, como te decía, donde vamos a hablar de derechos, y también vamos a hacer una demostración del uso del Dolby Dutch, que es este dispositivo que te digo que permite tener la audiodescripción y el subtitulado de manera separada, ¿no? Claro. O sea, han trabajado un montón. ¿Cómo se nota que hay mucho trabajo? Sí. Y bueno, este año en realidad ha sido el financiamiento mucho menor porque no hemos podido participar en los fondos concursables por temas de organizarnos, ¿no? En cuanto a nuestra vigencia de poderes y cosas así. Y esperemos que el próximo año sí volvamos, ¿no? Por eso este año solo hemos podido audiodescribir una película y subtitular, ¿no? Y incluirle la lengua de señas porque es infantil. Ajá. A las películas infantiles le incluimos también la lengua de señas porque el niño sordo todavía no sabe el español, entonces es importante la lengua de señas. Y hemos trabajado la película Milagros
Una voz extraordinaria. Esta película es la que se va a proyectar para niños. Para niños, sí. ¿Cómo el público interesado o personas con discapacidad auditiva o visual pueden acceder? ¿Dónde podemos preguntar? ¿Tienen alguna red social? Tenemos una página web, tenemos también nuestras redes sociales. En la web es bien sencillo, es www.accescine.org. Luego en Facebook estamos como Festival Accescine, tenemos una página web. Estamos en Instagram también, ¿no? Y nos pueden ver. Ahí nos encuentran toda la programación. Incluso nos siguen, ¿no? Porque también vamos a tener un conversatorio virtual en la página de Accescine, en el Facebook, ¿no? Hablando de artes con invitados de México, de otros países, ¿no? También creo que están de Colombia, ¿no? Y van a estar ahí con nosotros hablando de cine. Ahora, si bien esto nace como una protesta después de 7 años, ¿qué crees que han logrado? Visibilizar que las personas con discapacidad también disfrutamos del cine, ¿no? También quieren disfrutar además. Sí, y también somos un público, o sea, por supuesto. Si las salas de cine ven a las personas con discapacidad, o sea, somos el 10.4% de la población, no es muy poquito. No es menor. Y la discapacidad visual es el 48.3%, o sea, casi la mitad de las personas con discapacidad en el Perú son personas con discapacidad visual, ¿no? Y personas con discapacidad auditiva son un poco más del 7%, ¿no? Del total de personas con discapacidad. O sea, de ese 10%, el 7% tiene discapacidad auditiva y el 48.3% discapacidad visual. 48.3%. Sí. Es bastante. Sí, es un número bastante alto. Claro, y que no se tenga quizás tan en cuenta para algunos cines. Están perdiendo plata. Sí, pero yo quisiera ver en realidad cuál de los cines que existen en nuestro país es el primero en instalar estos sistemas que van a ayudar a que las personas con discapacidad puedan ir cuando quieran y a cualquier función. Bueno, con nosotros está Cineplanet. Las funciones que tenemos que son dedicadas a niños y ahora al adulto mayor es con Cineplanet. Bueno, tanto en Lima y en regiones. Entonces, un aplauso para Cineplanet y ojalá lo extienda, ¿verdad? Porque ellos tendrían eventualmente la capacidad de extenderlo. Sí, esperamos. Esa es la idea. Veremos. Sí. Hoy día que estás también como presidenta de la Comisión de Damas Invidentes en Perú, ¿ustedes qué suelen hacer o qué proyectos tienen? Nosotros trabajamos diferentes temas. Hablamos, por ejemplo, de la capacidad jurídica, del derecho de las personas con discapacidad a firmar contratos, a comprar, vender, a heredar, en fin, toda la capacidad jurídica que pueden tener, ¿no? El derecho a participar en igualdad de condiciones. Hablamos de salud sexual y reproductiva, porque somos mujeres y porque es un tema que se tiene que hablar, ¿no? Claro. Incluso con los hombres hablamos de violencia de género. Hablamos de temas como el empleo, es un tema muy fuerte, ¿no? Nosotras ahorita tenemos un proyecto que estamos trabajando bastante grande a nivel nacional, que es el programa Agora Perú, que se trabaja la capacitación y la inserción laboral de personas con discapacidad visual, ¿no? Y así, diferentes temas vamos trabajando, ¿no? Y la tecnología de apoyo, ¿no? Que es un tema que yo dicto talleres en ese tema, ¿no? Justo hablando de autonomía, porque la tecnología de apoyo en realidad va más allá de la discapacidad. Hay un estudio internacional que nos dice que por lo menos de 1 de cada 3 personas en algún momento de su vida va a necesitar alguna tecnología de apoyo, ¿no? Y no te hablo de grandes tecnologías, no solo pensando en las TICs, sino desde lo más sencillo, ¿no? De tener de repente unos utensilios de cocina con un alto contraste para una persona con baja visión, claro, ¿no? O tener algunas ayudas para saber cuál es el color de la ropa que estoy eligiendo para ponerme, o saber si la luz está prendida o apagada en casa, ¿no? Tú haces, siento que, muchísimas actividades. Estás metida en muchas cosas. Y trabajamos también la lectura, el derecho a la lectura, y eso también lo hacemos desde Happy, ¿no? Incluso hay una caravana de lectura, un proyecto que yo he desarrollado, que es caravana de lectura Todos Tenemos Derecho a Leer, que son libros táctiles, libros que tienen las imágenes a todo color, pero en alto relieve y con texturas. Tiene el texto en tinta y tiene el texto en braille también.
de tal manera que hacemos la mediación lectora con niños con y sin discapacidad. Claro, yo no sé cómo te organizas de verdad para hacer todas estas cosas. Es que disfruto haciendo esas cosas. Es una especie de activismo, creo que lo que haces definitivamente, Sí. pero además yo noto como mucha pasión en lo que haces. Y además que siento que estás muy bien informada de todo esto, ¿no? Que has estado, no sé si estudiaste mucho para esto, te fuiste preparando o la vida te fue llevando a estos temas o a investigar. Entiendo que siempre te gustó. Sí, siempre Investigar. me gustó. Incluso la Comisión de Damas Invidentes del Perú me eligieron la primera vez el 2000 como presidenta porque las gané por el estómago. Es que tuvimos un encuentro nacional de mujeres y no había quien cocine y yo dije, ya, yo preparo, pero me ayudan, y hice un ají de gallina para casi 100 personas. Wow. Y bueno, pero las chicas ahí, por ejemplo, ellas no sabían cocinar, pero yo les enseñé cómo deshilachar el pollo, porque San Fernando nos había donado 15 pollos y ¿qué hacemos? Ya dije, yo lo preparo, ¿no? Y tuve que aprender de género, aprender de muchos temas, leer muchísimo, siempre me gustó leer muchísimo. He hecho muchas pasantías, he aprendido, ¿no? Por ejemplo, este tema de tecnología, he seguido una pasantía con la Alianza Internacional de la Discapacidad. En temas de derechos humanos también he seguido muchas formaciones y en temas de derechos de la mujer, ¿no? Y por ejemplo, mañana que partes a Argentina, ya para un tema de la Unión Latinoamericana de Ciegos, mucha gente no llegaría a creer, o quizás cuando eras pequeña, algunos familiares o gente externa a tu familia, quizás no llegó a pensar la cantidad de cosas grandes que ibas a hacer en el mundo. Sí, sí, la cantidad de cosas y de lugares, porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos aquí en Lima el Congreso Latinoamericano de Personas con Discapacidad, fue la asamblea aquí en Perú, y tuve que salir para Egipto, ¿no? Para la conferencia de las ciudades, la conferencia urbana, y para participar también en una formación, ¿no? Y así he tenido que estar en diferentes espacios. Hace una semana estuve en Colombia, en Cartagena, hablando en un espacio iberoamericano, porque también nos movemos en espacios latinoamericanos, iberoamericanos y globales, ¿no? Yo imagino que tus hijos deben estar muy orgullosos de ti. Seguro que sí, aunque muchas veces esto me roba tiempo a la familia. Me imagino también. O hace que me acompañen, ¿no? Porque mi hermana estuvo hace unos días acá en Perú y estuvo conmigo en algunas actividades que estaba yo previas al Accecine, acompañándome porque si no, no nos veíamos. Claro, tienen que ellas adaptarse a tu horario. ¿Cuál crees que hoy día sea el estigma más grande alrededor de las personas ciegas? Creo que es como la mayoría de las personas que reciben tanta información por la vista, ven la discapacidad visual como un drama, como lo terrible. Y a lo mejor sí para una persona que recién pierde la vista, pero es solo el momento del show, porque luego ese golpe, ¿no? Pero luego con la rehabilitación vuelves a seguir adelante, ¿no? ¿Crees que lo ven como algo terrible? Lo ven como algo terrible, ¿no? Incluso recuerdo el caso de una joven que no le dieron unas prácticas preprofesionales porque eran las oficinas de un estudio de abogados, eran en un segundo piso y no tenían ascensor. Y decía, pero si ella puede subir las escaleras, ¿cuál es el problema? Por supuesto. No, es eso, el prejuicio. Hay mucha gente también, creo que en su mente tienen este pensamiento de ay, pobrecita, ay, pobrecito. Y creo que algo que hablamos, que me parece muy importante siempre recalcarlo, antes de empezar a grabar, lo hablamos tú y yo, de que una persona con discapacidad, que en este caso nace con esa discapacidad, no extraña algo que no conoce. Entonces no debería haber ningún tipo de pena ni comentario de lástima alrededor de las personas con discapacidad. Así es algo natural para nosotros, ¿no? Es una condición. Incluso si una persona adquiere la discapacidad, en la medida que la ayudamos a procesar el duelo, porque siempre que pierdes algo hay un duelo, esa persona va a poder reintegrarse. Incluso conozco casos de que se han reintegrado y han logrado muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, un amigo que trabajaba, que era minero, que solo tenía cuarto de primaria. Wow. Él ha terminado el colegio ya ciego, ha estudiado Derecho siendo ciego y ahora es un abogado. Wow. Entonces, muchas veces la discapacidad llega porque tiene que llegar,
y llega hay veces para bien, porque cambias tu vida, o sea, es un cambio, ¿no? Es un antes y un después, pero no es un Te da otra perspectiva, sí, quizás. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, viajé al Congreso de la Federación de Ciegos en Estados Unidos con una persona, una señora que yo acá en Lima le doy clases, ¿no? del uso de la tecnología, y ella todavía estaba viviendo el proceso de duelo y ella sufría mucho, ¿no? Por esto, y la gente le decía, pero estás viva, o sea, estás viva y puedes seguir adelante, ¿no? Y con ella hemos ido al teatro, hemos ido a muchos sitios, hemos paseado por muchos lugares y eso es importante, ¿no? Que las personas sepan que con una discapacidad no se acaba la vida. Claro, de hecho, cuando alguien no nació con una discapacidad y la adquiere por muchísimos motivos que pueden suceder, debe costar un poco más. Pero muchas llegan a adaptarse, como dices, y hasta hacer de su vida algo más enriquecedor, algo más valioso, o como que le abre puertas la discapacidad. En algunos casos depende mucho de la actitud de cada persona. Y de tu entorno, de que la familia, los amigos te den fuerza, que crean en ti. Que de repente vas a hacer las cosas más lento, pero las vas a hacer. Claro. No necesitas que otro la haga por ti. Claro. ¿Tú qué sientes que fue lo más importante en tu crianza para ser esta mujer fuerte, decidida, que siempre quería decir, no, yo sí puedo? La rebeldía que me dio mi papá. Él era muy terco también. Y de él aprendiste. Sí. ¿Qué le dirías a unos padres que están hoy día criando a un hijo con discapacidad visual? Que crean en sus capacidades, que le den todas las herramientas que hoy existen. No, un amigo alguna vez dijo que nosotros en nuestros tiempos necesitábamos esclavos que nos lean. No, pero ahora ya no, con toda la tecnología uno puede leer. Que llegue el braille de forma temprana, que llegue el uso de las computadoras de forma temprana, ¿no? Y nada, o sea, el niño tiene derecho a hacer deporte, a jugar, ¿no? A tener juguetes que lo vinculen con el braille, a tocar, a conocer con las manos, ¿no? Porque recuerdo un amigo decía que para él un elefante era una columna y nada más, porque cuando lo llevaban al zoológico era lo que él podía tocar. Claro. Recién cuando le dieron una figurita, ¿no? En alto relieve, un muñequito de un elefante. De un elefante, pudo ver cómo eran sus orejas y todo, ¿no? Entonces, esos modelos le ayudan a uno a identificar el conocerlas, como es una zanahoria, por ejemplo, en la casa. El conocer texturas, porque muchas veces he conocido niños ciegos que como la familia los sobreprotege tanto, tienen miedo a tocar. Claro. ¿No? Y eso no es así. El miedo también se enseña de alguna manera, se inculca. Sí. Y las manos son nuestros ojos, ¿no? Alguna vez yo recuerdo haber llegado a la oficina con un lastimado el dedo por cocinar rápido y a mi supervisora, yo toda seria, le digo, ¿sabes? Qué pena, le digo, mi dedo está ciego. Porque yo escribía en braille los números de tarjeta de crédito para pasar el POS. Claro. Entonces yo decía, es que hoy día mi dedo está ciego. Es que claro, muchas personas ciegas ven a través de sus manos. Es su forma de ver el mundo, ¿no? Sí. Además de muchas otras formas que existen hoy día, pero de alguna manera tocar y el sentir es su puerta a conocer un poco del entorno. Sí, y la computadora, por ejemplo, no desplazó al braille. Yo he trabajado todos estos años y batiendo esos récords, ¿no? Estando siempre en el primer lugar en el ranking, pero usando mi computadora y mi regleta y mi punzón para escribir en braille. O sea, mis compañeras todas nos daban, me acuerdo, blogs para tomar notas. Y mi blog estaba lleno de huequitos, de puntitos. Es que una cosa no debería desplazar la otra, ¿no? Claro, porque yo tenía que anotar, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Las tarjetas de crédito, la fecha de vencimiento, el número de DNI. Y yo no me iba a ir hasta el POS con la computadora. Claro. Yo me iba con mi tu libreta. Blog y mi regleta y mi punzón si tenía que anotar algo más, ¿no? Y listo. Creo que tu historia ha sido muy bonita y que siempre has encontrado oportunidades. También siento que hay una parte de la población ciega que quizás no ha tenido esta forma de sobrellevar la discapacidad. ¿Qué le puedes decir a estas personas ciegas, a estas mujeres u hombres ciegos jóvenes que
quizás no se encuentran en un buen punto o que les ha costado aceptar que tienen una discapacidad? Bueno, ¿qué les diría? Que mucho está en nuestra mente, mucho está en cómo creemos nosotros en nosotros mismos, ¿no? En esa autoestima que tiene que estar más alta de lo normal para poder enfrentar los prejuicios, lo que la gente nos dice y que, como quien dice, nos bañamos en aceite y no nos importa. No, porque también hay gente que te dice, ¿por qué sales de tu casa sola? O cosas así. Claro, como si no pudieran. Ajá. Y así, o que piensan mal de tu familia, que cómo es posible que te dejan salir. No, tenemos que ser rebeldes, tenemos que disfrutar de la vida, porque la vida es eso, la vida son muchos momentos buenos, malos, y creo que justamente ese balance hace que la vida sea atractiva, ¿no? Si no sería monótona, si todo sería felicidad. Sí, muy cierto. ¿Qué te gustaría que la gente entienda de la comunidad ciega? Que somos capaces, que podemos y que en algún momento necesitamos ayuda y eso no nos hace menos. Uh-huh. Que la ayuda que necesitamos es pequeña, ¿no? Como cruzar una pista y cruzamos contigo, no te demoramos más. Uh-huh. ¿No? O ayudarnos a encontrar alguna dirección, que no todos usamos la tecnología. Lamentablemente la brecha digital en Perú es muy grande. Todavía sé que a los chicos en los colegios los siguen exonerando del curso de cómputo porque los profesores no saben que existe un lector de pantalla o un magnificador. Uh-huh. ¿No? Entonces es eso. No saben cómo enseñarles. No saben cómo enseñarles y es sobre todo el miedo, porque un chico ciego aprende como cualquier otro. Necesita información y formatos accesibles. Incluso el material concreto que puedes hacer para un chico ciego, a los demás les va a gustar. Uh-huh. Por ejemplo, un sistema planetario que pueda tocar, a los demás les va a gustar. Por supuesto, es cierto. Bueno, Elizabeth, te agradezco un montón por venir, por darnos tu tiempo, por todo el trabajo que haces para, de alguna manera, facilitarle el camino a las personas de la comunidad ciega. Creo que es muy importante eso que dijiste de tratarlos igual, ¿no? No sentir nada de pena, nada de lástima, porque no debería ser así con nadie. Algo que dijiste es que necesitan un poco de ayuda y yo creo que todos en algún momento y en algún punto de la vida necesitamos ayuda para hacer cosas. Entonces, no verlo como algo negativo o algo que disminuye la capacidad de las personas, sino como parte del día a día, de la normalidad, de que en el mundo hay tantas discapacidades y tantas condiciones distintas que no debería haber una brecha entre lo que hay y lo que no hay. Nuestro país sí va un poco lento, siento yo, respecto a otros países, pero yo siempre tengo la esperanza de que siga avanzando y de hecho creo que sigue avanzando por organizaciones y por personas como tú, que siempre están luchando por algo o protestando por algo, ¿no? A veces las protestas se vuelven súper grandes, como el Accecine, que es un festival que ya tiene 7 años. Somos la pulga en el zapato. Sí, y es importante protestar siempre. Y bueno, y se vuelve cosas maravillosas como esto, ¿no? Que están invitados y espero que muchas personas vayan y sobre todo las personas que necesitan algo como esto. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por ver este episodio. Abajo van a estar todas las redes sociales, la página web también de Happy y de Accecine para que puedan asistir, ya sea ustedes, puede ser también, creo que va a haber uno de los días para adultos mayores, para niños con discapacidad, para personas con discapacidad visual, auditiva, y no sé si está abierto a todo el público. A todo el público en general. Perfecto, entonces siempre es bueno y es gratis. Conocer. Y encima es gratis. O sea, es un festival de cine gratuito. En nuestro país creo que hay muchas actividades como estas muy bonitas y creo que a todos nos puede enseñar un poco más de cómo ven las personas el mundo, de cómo sienten el mundo y no solamente pensar que nuestra realidad es la única, ¿no? Sino cada vez abrirnos a adaptar el mundo a todos, porque todos somos diferentes. Bueno, gracias por ver este episodio. Gracias de nuevo a ti, Elizabeth, por el labor que haces y por venir aquí. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio y espero que puedan ir al Accecine. Adiós.